Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema ideología de género. Vamos a hacerlo desde dos filones, filosofía y ciencia. Y vamos a hacer un análisis crítico respecto a este término y también a este tema con la finalidad de arribar a la verdad, a la cual el hombre tiene derecho y precisamente eso, es un derecho del ser humano porque es una capacidad que todo hombre tiene, todo hombre y mujer, debido a que es una de las dos potencias del alma, la inteligencia, y con la inteligencia el hombre puede llegar a la verdad y el hombre tiene derecho a conocerla. Y precisamente vamos a hacer este análisis con esa finalidad. Vamos a hacerlo desde una perspectiva también respetuosa, porque nos merece el respeto cada ser humano, cada persona, cada comunidad, pero es importante hacer una reflexión, un análisis. Bueno, ideología de género proviene de conceptos del marxismo, tomado por los feministas. Esta ideología nace de un feminismo marxista, aunque en opinión de algunos, como Agustín Laje o Fray Nelson Medina, es una perspectiva neomarxista, de un neomarxismo, dado que la perspectiva marxista, que era sobre todo la lucha de clases, actualmente no tiene mayor vigencia porque en las constituciones de cada país existe, por ejemplo, los derechos del trabajador o existe también el derecho laboral, entonces ha perdido vigencia. Ahora bien, se ha pretendido orientar esto hacia grupos humanos minoritarios que evidentemente merecen respeto y merecen ser escuchados como todos los seres humanos que integramos la sociedad. Y se ha hecho esta focalización sobre estas minorías con la finalidad de empoderarlos y meterlos en lucha contra la mayoría de los seres humanos que componemos la sociedad. Pues esta es la perspectiva neomarxista, es decir, lucha, ahora ya no de clases, pero lucha de ideas, lucha de pensamientos. Vamos a un segundo aspecto que es interesante considerar. Según ellos, un hombre es hombre no porque nació con biología de hombre, es decir, cromosomas XY, ADN, etcétera, con genitales de hombre, con comportamientos de hombre, sino que lo obligaron a ser hombre. Le dieron pijamas azules, le dieron carritos, balones de fútbol, lo enseñaron a hablar con voz ronca, a jugar fútbol. Por lo tanto, la sociedad y la escuela lo obligaron a ser hombre. Desean imponer un solo género. Entonces esto sería como una imposición. Y esto precisamente quiero citar a Marcial Padilla, que en su artículo que se encuentra en internet, que ustedes lo pueden encontrar también, titulado Ideología de Género en 8 minutos. Entonces, si ustedes colocan en el buscador Marcial Padilla, Ideología de Género en 8 minutos, van a encontrarse con este video y precisamente estoy confrontando esta información y esto que acabo de mencionar con este video que me parece interesante. Ahora bien, nos podemos hacer una pregunta: ¿qué es y qué pretende la ideología de género? Y hacemos este análisis porque es válido, porque es un mensaje que está de moda, que es vigente en la sociedad, es decir, que actualmente se habla mucho de él y por lo tanto es interesante dar una opinión desde un punto de vista de la filosofía y de la ciencia para ver la veracidad de la ideología y para aportar una perspectiva a otras que ya se han aportado desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta pregunta, ¿qué es y qué pretende la ideología de género? Pretende diferenciar entre género y sexo. Defiende que el género de las personas es diferente del sexo biológico y que además el género se elige, no se nace con él. El género está en la mente de la persona, no en el cuerpo, no en el ADN, no en los cromosomas. De ahí que los seguidores de esta ideología distingan entre identidad sexual y orientación sexual. Por lo tanto, la orientación es la capacidad de elección de cada ser humano, según esta ideología. Este pensamiento, sin embargo,
si lo dejamos ahí y si aplicamos un análisis, tiene graves consecuencias a partir de la ética, de la nociología, la capacidad de razonar acerca de las cosas y además a través de la ontología, que es la verdad del ser en cuanto ser, ya que una persona de cualquier edad supuestamente puede cambiar su identidad o su orientación sexual a lo largo de la vida, bien por elección, bien por educación o influencia de otros. Esto quiere decir que no se nace con un género, sino que el género es cultural. Entonces, este es un elemento que introduce esta ideología. Con el adoctrinamiento que impulsan sus promotores, se explica que cambiar de género es una opción más como cualquier otra, como por ejemplo qué ropa me puedo poner o qué comida puedo elegir. Esta ideología carece de base científica, al tiempo que niega el hecho de que la identidad sexual de las personas está definida desde el nacimiento, cuando en realidad las diferencias entre hombre y mujer son muy claras y se reflejan en la experiencia cotidiana y se reflejan en diversos aspectos, no solamente físicos, que de hecho bastaría con ello, sino también eh, emocionales, psicológicos, de pensamiento, en el ADN, en el sistema óseo, etcétera. Incluso en la dimensión no solo emocional, sino sentimental, porque sabemos que la dimensión emocional es pasajera. Ahorita me podría sentir ahorita, por ejemplo, muy triste y en 10 horas o en 10 minutos podría estar muy contento, ¿no? Ahora bien, aquí he seguido a Ignacio Arzuaga en su artículo Ideología de Género. Y ahí precisamente habla de experto, explica 7 claves esenciales. Este artículo también lo pueden aquí ver en internet. Entonces estoy citando a otros autores para que vean que el propósito de este análisis es precisamente verlo desde y nutrirlo desde esa perspectiva filosófica que busca la verdad hasta sus últimas consecuencias y la ciencia. En la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor, sobre el amor en la familia, publicado en marzo de 2016, el Santo Padre, el Papa Francisco, explica en el número 86 que la ideología de género presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Además, procura una identidad humana que puede determinarse de forma individual y ser cambiada en el tiempo. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Por lo tanto, el Papa concluye diciendo que es una colonización ideológica, es decir, es una imposición de una idea, de un criterio, donde no participan los demás, donde los demás no están de acuerdo, pero esa minoría la impone a rajatabla a los demás, lo cual no representaría un aspecto democrático en una sociedad democrática contemporánea, en una sociedad de la modernidad, donde se pretende que la mayoría exprese lo que piensa, evidentemente considerando a todos los demás sectores sociales, a los pobres, a la gente que está en contra, pero siempre llegando a una voz, digamos, democrática, donde la mayoría exprese lo que quiere, así como la mayoría elige democráticamente a sus gobernantes, así también la mayoría elija y diga lo que desea para la sociedad. Esto sería solamente en un plano humano, pero hemos dicho que también pretendemos un poco descubrir el filón desde la fe, dado que no somos seres espontáneos que nos hemos dado vida a nosotros mismos, sino que venimos de Dios y por lo tanto, ¿cuál es el plan de Dios para la vida humana? Esto es importante mencionarlo. La ideología de género, una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural que distintos gobiernos intentan imponer a través de la educación de los niños y jóvenes.
La utopía de lo neutro elimina al mismo tiempo tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente como la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida. Entonces aquí tenemos un filón eminentemente científico. Ahora, la manipulación biológica y psíquica de la diferencia sexual que la tecnología biomédica deja entrever como plenamente disponible para la elección de la libertad, mientras no lo es, corre el riesgo de desmantelar así la fuente de energía que nutre la alianza del hombre y la mujer y la hace creativa y fecunda. Los invito a que vayamos a un segundo punto titulado Manipulación del lenguaje. Alerta ante expresiones como igualdad de género, ya que es confusa por la utilización del término género. Emplear este término conlleva aceptar consciente o inconscientemente la ideología de género. Podemos hablar de género literario, es decir, al hablar de género literarios hablamos de comedia, de tragedia, por ejemplo, pero no podemos hablar de género respecto al sexo de la humanidad. Solamente sabemos que existe el sexo. Para hablar, si alguien es varón o es fémina, hablamos de sexo. Esto es importante y esto es biología. Esto es biología. Y esto es científico, esto es ciencia. Y esto es innegable, porque la ciencia se puede comprobar, se puede verificar. Y precisamente al comprobarse, hablamos de un rasgo que le otorga validez universal. Y por lo tanto, hablamos de una ciencia. Es más correcto hablar de igualdad entre hombres y mujeres porque esta expresión la entiende todo el mundo y no implica planteamientos ideológicos, alerta. Y reitero, pretendo ser sumamente respetuoso con las diferentes formas de pensamiento y yo he escuchado con respeto la opinión de los promotores de la ideología de género. O sea, yo los he escuchado con respeto, pero yo creo que también se puede escuchar con respeto esta opinión que estoy compartiendo con todos. Debemos, por lo tanto, ser claros en afirmar la igualdad entre hombres y mujeres, claros y rotundos, ¿sí? Sin necesidad de hacer concesiones a los ideólogos de género. Estos a menudo nos hacen caer en la trampa introduciendo una terminología que no es neutral en absoluto. Ahora, la manipulación del lenguaje denuncia también, puede verse en el caso de la llamada violencia de género, ya que los ideólogos de esta corriente han conseguido que se imponga esta expresión en lugar de hablar de violencia del hombre hacia la mujer, que sería lo correcto. Sí, entonces, esto es un rasgo importante que debemos nosotros considerar. Así arribamos a un tercer elemento, que es el adoctrinamiento de las escuelas. Introducirse en la escuela significa formar a las nuevas generaciones en esta visión de la persona y la sociedad. Se busca que el niño desde esa edad muy temprana aprenda con dibujos, con ejemplos, con cuentos o con juegos, que no hay niños o niñas, sino múltiples orientaciones sexuales. Es un adoctrinamiento programado que se introduce en el desarrollo afectivo, sexual y emocional de los menores. Podríamos decir que incluso es una especie de materiales educativos, cursos, talleres, programas formativos y otras actividades con frecuencia financiado por los estados o por instituciones supranacionales. En la Declaración de los Derechos Humanos se reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Y esto es una verdad que ustedes pueden constatar aquí en Internet. Ustedes pueden entrar a Internet y ustedes pueden leer este derecho que tienen los padres de familia a brindar la educación que a ellos les parezca mejor conforme a sus valores, a su credo religioso, etc. Arribamos así a un cuarto punto, que es la presión global. La presión global de algunos lobbies, por ejemplo el LGTB. La creación, por ejemplo, en Estados Unidos de lavabos transgénero en las escuelas y en la inserción de asignaturas o programas educativos de ideología de género que se han introducido en Italia y en Francia, entre otros países. En ese sentido, recuerda que en 2015 el Parlamento Europeo aprobó el informe Rodríguez, que incluía luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual
e identidad de género en los entornos educativos y apoyar la inclusión de información objetiva sobre cuestiones LGBTI en los currículos escolares. Bueno, esta información también no es nada oculto. Esta información también la pueden buscar en internet y ahí pueden constatarla. Con el pretexto de la no discriminación se introduce una ideología en las aulas. Es una estrategia bien diseñada, pero es perversa porque se atenta contra el pensamiento, contra la ética, la conciencia de un niño que no tiene todavía bien formados los criterios y la capacidad reflexiva. En ese sentido decimos que es perversa. Habría que dejar a un ser humano a que sea mayor de edad, precisamente. Habría que dejarlo. Y si un ser humano que es mayor de edad, él decide algo que sea en contra de su propia ética y moral, bueno, eso ya será responsabilidad de él. ¿Sí? Un quinto elemento, lo que decía el Papa precisamente, la colonización ideológica, el adoctrinamiento educativo de género. Un padre francés de un niño que quiso ser niña tras leer un libro de texto que le explicaba esa posibilidad. Entonces, esto es la imposición de un criterio a todos, sin el menor respeto. Y bueno, yo en este discurso respetuoso que las constituciones de las diferentes naciones me permiten, por ejemplo, el derecho a la expresión, a la libertad de expresión, precisamente con este respeto. Yo respeto tu punto de vista, te escucho, pero yo creo que también tengo el mismo derecho que tú, que eres promotor de la ideología de género, a que también me escuches y a que estés o no de acuerdo. Y yo también te escucharé con respeto cuando tú me quieras, por ejemplo, dar tu punto de vista. Y entonces podremos debatir, podremos dialogar. Bueno, eso es. A un sexto punto hemos llegado y este se titula La ideología de género es totalitaria y admite discrepancias. Pretende abarcar toda la realidad del individuo y de la sociedad, por eso tiene pretensiones totalitarias y no admite discrepancias. Es decir, no hay tolerancia, ellos piden tolerancia, pero si alguien está en contra, no hay tolerancia contra quien no esté de acuerdo con ellos. De ahí que se produzca una reacción cuando alguien se atreve a denunciar la estrategia y explicarle a los ciudadanos en qué consiste, quiénes son sus agentes y qué pretenden. Sexto punto, combatir la ideología de género, teología de género. No existe Dios sino Dios Padre y Madre. Lo que, por ejemplo, algunas películas proponen, algunas películas con esta orientación o con esta tendencia. Hay personas que no aceptan esta ideología. Lo hacen porque están a favor de la libertad y los derechos fundamentales de las personas, a favor de la educación de los niños en la verdad del ser humano, también porque defendemos el derecho de los padres a transmitir a sus hijos los valores en los que creen sin imposiciones ideológicas. La mejor forma de educar a los hijos es con el ejemplo, el testimonio de sus padres, familiares y personas próximas. Hacerles ver que lo natural es la diferencia y complementariedad entre hombre y mujer, fundamento de la familia y de la sociedad. Y aquí cito precisamente a Jaime Duarte en su artículo Alerta Padres de Familia. Usted no tendrá derecho sobre sus hijos. Y este artículo también lo pueden ver, o es un video, lo pueden ver también aquí en internet. Ahora bien, denunciar las imposiciones de género que se introducen en la escuela, en los medios de comunicación y en los programas políticos, porque si nosotros no alzamos la voz y luchamos por lo que queremos, por el bien de la sociedad y el desarrollo integral de nuestros hijos, el totalitarismo de género se impondrá como un rodillo, es decir, aplastará a todos, de tal manera que nadie tendrá voz para expresar lo contrario. Y estamos en una sociedad moderna, o posmoderna, o contemporánea, donde se realza o uno de los valores que se enarbola es precisamente la libertad de expresión, y así con la misma libertad que ellos han propuesto sus ideas, es con la misma libertad que nosotros también podemos presentar las nuestras. Los ideólogos de la revolución sexual se fundamentan en las tesis de Karl Marx, Federico Engels y Freud. Los ideólogos de la revolución sexual Herbert Marcuse, Wilhelm Reich
Ellos se apoyan en las tesis de Marx, de Engels y Freud, y dicen que el marxismo fracasó porque lo que el marxismo buscaba era evitar la lucha de clases entre burgueses y obreros, y esa lucha debía haberse terminado si eliminábamos la propiedad privada y la religión. Como no lo lograron, entonces siguieron las brechas entre unos y otros. Y sabemos que un rasgo característico del ser humano es que el ser humano es un ser social por naturaleza. Asimismo que el ser humano es un ser religioso, es un animal religioso. Así lo define Javier Zubiri, el filósofo español. Entonces, en este filón filosófico, científico, nos damos cuenta de otros aspectos reflexivos que nos ayudan a enriquecer este punto de vista, esta perspectiva. ¿Sí? Entonces es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque esto enriquece las diferentes opiniones y es lo que se trata. Ahora bien, Marcuse y Reich dicen que trasladarán esta teoría a la sexualidad. Entonces la lucha ya no es lucha de clases, sino lucha de sexos entre hombres y mujeres. Las mujeres han sido oprimidas por los hombres y la opresión empieza en el matrimonio monógamo. Si eso no ocurriera, las mujeres serían iguales a los hombres. Una manera de lograr la igualdad sería liberándose sexualmente, que las mujeres puedan tener relaciones sexuales con quien quieran, cuando quieran y como quieran, separándola completamente de la procreación, porque las mujeres también tienen derecho al placer como los hombres. En consecuencia, como estamos en prohibir, y como venimos hablando de género, pues entonces la liberación sexual es una realidad. Sería el paso para hacernos realmente igual a los hombres, dice esta perspectiva. Ahora, vamos a ver los estructuralistas, Michael Foucault y de Jacques, de Jacques Derrida, de construcción de la realidad. Ellos dicen que no existen los sujetos y no existen los objetos, sino que yo los voy creando a partir del lenguaje. Por lo tanto, lo que aparece ante mí no es, aunque yo lo vea, porque la realidad no existe, yo la construyo. Entonces estamos aquí ante una expresión idealista. La realidad no es objetiva, es decir, no está fuera de mí. La realidad yo la creo con mi mente, con mi razón, con mi intelecto. Entonces esto es idealismo puro, es idealismo puro. Y las sociedades son las que van dando el contenido semántico a las palabras, y en la medida que la sociedad cambie, también las cosas cambian y el sentido de las palabras. Esta teoría se pasa a la sexualidad y en consecuencia no existen hombres y no existen mujeres. Todo depende de quién los nombre. La realidad no existe, sino que yo la puedo inventar, yo la creo y me la puedo inventar y crear a partir del lenguaje. Entonces estamos ante un mundo ideal, ante un mundo no real ni objetivo. Y aquí de alguna manera se contradice a sí misma la perspectiva marxista, porque la perspectiva marxista parte de Feuerbach, Ludwig van Feuerbach, que dice que solo la materia existe, por lo tanto, solo lo que es perceptible a los sentidos. Pero aquí, desde esta perspectiva estructuralista, es negada esa realidad. Veamos un poco a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, famosa por su libro El segundo sexo, escrito en 1949, ella dice, no naces mujer, te haces mujer. No naces varón, te haces varón. Asimismo, dice que la mujer casada es una esclava. Esto conduce al feminismo de género que busca eliminar la distinción entre los sexos. El feminismo ha tenido tres expresiones, tres perspectivas o vertientes. La primera, el feminismo de equidad, igualdad de posibilidades, posibilidad de ir a las mismas universidades, posibilidad de incursionar en el mercado laboral, participar en las elecciones. En ningún momento ese feminismo veía al hombre como enemigo, sino como su compañero y la posibilidad de avanzar juntos. Este feminismo dijo el aborto no. Por lo tanto, estamos ante una perspectiva justa de, de la igualdad entre hombre y mujer, que ambos tengan los mismos derechos a nivel laboral, a nivel social, a nivel educativo. Y esto es válido, esto es justo. Una segunda perspectiva o vertiente es el feminismo de género en los 70s.
lucha de las mujeres contra los hombres, y por eso hoy los hombres son los que están siendo discriminados. Una tercera perspectiva o vertiente es el feminismo como igualdad de oportunidades. No mirar al hombre como enemigo, sino como el compañero, compaginar la maternidad con lo profesional. Bueno, ahora, el término feminista de género fue acuñado por Christina Hoff Sommers en su libro ¿Quién se robó el feminismo?, para distinguirlo del feminismo de equidad. En el feminismo de género ya no hablamos de hombres y mujeres, sino de género, y yo me lo construyo. Ahora, veamos un poco la visión de Judith Butler. El género es para ella una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como un cuerpo masculino, como uno femenino. Y reitero el nombre, Judith Butler, escrito en 1990, en su libro titulado Problema de género, feminismo y subversión de la identidad. Ahora bien, masculino puede significar tanto hombre como mujer, según esta autora, y femenino puede ser mujer y hombre. Vamos a la conclusión en torno a esta breve reflexión desde la perspectiva filosófica y científica de la ideología de género. Los padres de familia son los responsables de garantizar la educación sexual y moral de sus hijos, y esto se debe hacer válido. Libertad de los padres a educar a sus hijos es un aspecto importante. La libertad de las familias como fueron creadas por un hombre y por una mujer. La libertad de conciencia, la libertad religiosa. Esto conduce a que los padres elijan en qué escuela desean que sus hijos tomen clases y sean educados y formados conforme a esa misión, visión y valores. La democracia que está constituida por todos los ciudadanos, donde ellos eligen a sus propios gobernantes, y sobre todo que esta democracia responda a la confianza que le brindaron aquellos que votaron por ellos. Pero hablamos también del respeto a la dignidad de la persona, a la dignidad humana. Un niño descubre en sí mismo su identidad y sexualidad, porque todos los seres humanos somos seres sexuados por naturaleza. Que se evite la destrucción de la familia y modificación de la naturaleza. Esto es importante. La reflexión, por lo tanto, es profunda. La reflexión esta reflexión desde la filosofía y la ciencia no es una condena, es un motivo de reflexión profunda, de ir más allá del propio gusto, del propio deseo, del propio sentimiento, de la propia emoción. Es una reflexión a partir de la búsqueda de una verdad tanto interna, pero comparada con la realidad externa, precisamente para evitar errores y confusiones. Hago esta reflexión desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, pero también con un gran respeto a todas las personas, de tal manera que algunos podrán estar de acuerdo totalmente y otros en total desacuerdo, y yo respeto eso, pero motivado por este derecho fundamental de los derechos humanos internacionales y de nuestras constituciones también políticas de los diversos estados en el mundo, donde se habla de la libertad de expresión. Precisamente apoyado en ello, he expresado esta opinión. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.